la última parte. Miren, estamos en mesencéfalo. Estamos en sustancia gris intrínseca. Terminamos de hablar de los núcleos que básicamente son del techo o del tecto, ¿cierto? Exceptuando el núcleo pretectal que está delante del techo y detrás de los núcleos del oculomotor. Pero estamos hablando de niveles bien superiores, ¿cierto? Pero a nivel ventral, en lo que es el tegmento ventral, nos vamos a encontrar con este tipo de núcleos. Y aquí vamos a hacer una diferencia en estos núcleos que son difíciles de ver. Núcleo interpeduncular. Los núcleos interpeduncular primero son varios núcleos pequeñitos que se unifican en una región y nosotros finalmente lo tomamos como un núcleo, como uno, pero son varios. Los núcleos interpedunculares, su acción no tengo idea, no se sabe. Tengo idea, hace 100 años que se le ha intentado dar alguna acción y ¿sabe lo que se sabe hasta el momento? Valga la redundancia, es que tiene conexión con el núcleo tegmental dorsal y que el núcleo interpeduncular viene con una conexión de los núcleos avenulares. Mire, este núcleo interpeduncular está en la fosa interpeduncular, ¿se acuerda? Por anterior. Los núcleos de la vénula están por detrás, porque recuerden que están en la vénula, no he visto eso, pero están en la región de la glándula pineal, ¿vale? Los núcleos avenulares y los núcleos interpedunculares están súper lejos, por lo tanto su vía que los conecta tiene una sobrerepresentación porque interfiere con varias vías y tiene un súper nombre, se llama el fascículo retroflexus. Lindo, hermoso, no se sabe para qué está. Por lo tanto, tiene que ver con el fascículo retroflexus, se conecta con el núcleo tegmental dorsal. El núcleo tegmental dorsal parece que funciona como el tegmental ventral, que es serotoninérgico, dopaminérgico, pero no se sabe muy bien. Pero se pueden ver. Por eso es que se los nombra. Se pueden ver en un corte a nivel neuroanatómico. Igual el núcleo tegmental dorsal se puede ver. El núcleo tegmental ventral está mucho más estudiado. El profesor Varas seguro que le ha hablado, si no les va a hablar mucho de él, porque es un núcleo importantísimo como un liberador de dopamina. Locus coeruleus. El locus nosotros lo vimos, pero en una representación a nivel del cuarto ventrículo, ¿se acuerdan? Alto. Dijimos que había una pequeña área que se denominaba locus coeruleus. Pero el locus coeruleus es de ahí, del cuarto ventrículo hacia superior. Por lo tanto, su representación es más bien a nivel mesencefálica. Y el locus coeruleus tiene que ver con, en realidad, muchas cosas. No sé con quién lo hablé, parece que fue con usted. Hablamos sobre el locus coeruleus, ¿cierto? Porque, mire, tiene que ver con el sueño REM. Después usted lo verá con el profesor Vara. Tiene que ver con el sueño REM. Tiene que ver con el control descendente del dolor. Desaparece sus gránulos, su pigmentación en la enfermedad de Parkinson, pero no se sabe por qué. Pero desaparece, no se puede ver en la enfermedad de Parkinson, pero en realidad no tiene que ver el locus coeruleus con la sustancia negra. Pero ambos tienen gránulos de melanina y desaparecen los gránulos de melanina. Tiene que ver con la concentración, con el estrés, con la depresión, con la concentración por múltiples, cuando usted tiene múltiples vías de sobreexcitación cortical y usted necesita concentrarse. Por ejemplo, entra a un pub, hay música, hay comida, una mesera le habla, otro le dice que quiere tomarse un trago, se encontró con un amigo y de atrás le gritan. Demasiada información. Pero usted encontró ahí que estaba con su pareja, estaba ahí sentada y no sabía que estaba ahí, y está su pareja, y usted dice, este es mi mundo, desaparece el resto. Desaparece el resto. Usted no le habla a nadie más. Qué romántico. Eso es el locus coeruleus. Locus coeruleus. No ceróleo, no ceróleo, no sé. Así se escribe.
Cherúleo. Sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal se encuentra alrededor del acueducto cerebral. Veámosla, ¿cierto? Esta es la sustancia gris periacueductal. Es a lo largo del conducto cerebral, del acueducto. Es un supernúcleo porque dijimos que sus regiones más ventrales, laterales y caudales, cuando son estimuladas, producen un control descendente del dolor. Y por varias vías, por vías de formación articular y por vías propias. Pero fíjese que cuando se estimula con un microchip, por ejemplo, los niveles más superiores, los más craneales de la sustancia gris periacueductal, se produce un aumento en la sensibilidad al dolor. O sea, el individuo siente mucho más dolor. Los fármacos que actúan como analgésicos centrales van a la sustancia gris periacueductal. Es más, la sustancia gris periacueductal está conectada con el hipotálamo y con las cortezas, con varias. Y por lo tanto puede ser estimulada con sentidos, se puede estimular a nivel psicógeno, se puede, por ejemplo, producir un efecto placebo de analgesia. Se le da un palo para que se trague y le dice que es un súper analgésico y la persona dice, es que me siento bien, se me pasó el dolor. Eso es efecto de control suprasegmentario del dolor. Pero eso tiene un efecto psicógeno nada más. Y eso produce la regulación de la sustancia gris periacueductal. Por lo tanto, algunos fármacos efectivamente producen liberación de encefalina y endorfina y estimulan esta región, y otras no. Otras son, por ejemplo, los trances hipnóticos podrían inducir la liberación de encefalina y endorfina. Entonces, tenemos que, de los núcleos que nosotros hemos hablado, hemos dicho que la sustancia negra, que se ve ahí, miren, sustancia negra, y el área tegmental ventral, pero nosotros lo vemos como el núcleo tegmental ventral, son los principales productores de dopamina. Y fíjense que la sustancia negra es capaz o mantiene una conexión con toda la región que se denomina estriatal o estriada, o si usted lo quiere ver de otra manera, de vías extrapiramidales, todos los núcleos extrapiramidales. Pues su conexión más importante es con el putamen, pero en realidad con todos los núcleos extrapiramidales. Por lo tanto, este se relaciona a nivel dopaminérgico con los núcleos extrapiramidales. El resto, el núcleo tegmental ventral, con las cortezas, con las neocortezas. Locus coeruleus. El locus coeruleus, dijimos que creo que ni siquiera lo hemos dicho. Principal productor noradrenérgico. Existen otros pequeños que están en el bulbo, pero el principal es el locus coeruleus. Y esa vía que se conecta con todo, porque mire, pasa por las cortezas, pasa por el sistema límbico, después va por la amígdala, pasa por el tronco del encéfalo y desciende por la médula espinal. O sea, tiene una vía completa noradrenérgica y que es la que estimula, por ejemplo, los estados de concentración ante estrés. Por lo tanto, este tipo de imágenes ya usted las podría comenzar a observar y a describir más o menos sin problema, porque se le ha hablado de, por lo menos, sustancia gris intrínseca. Lo que no hemos hablado son los fascículos de asociación, es decir, la sustancia blanca. ¿Qué tipo de sustancia blanca nosotros nos vamos a encontrar? Algunos lo hemos nombrado, ¿no es cierto? Primero, existen sustancia blanca descendente, sustancia blanca ascendente y sustancia blanca de asociación entre niveles. Las de asociación, las más importantes son fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, fascículo tegmental central. Y para hacer un resumen, fascículo longitudinal medial integra los núcleos óculo-céfalo-giros, es decir, núcleos del óculo motor, troclear, abducens, vestíbulo coclear y accesorio. Eso es el fascículo longitudinal medial.
Se puede observar, por eso es importante que lo vean. Fascículo longitudinal dorsal. Este es un poco más complejo. Pero miren, un resumen. El fascículo longitudinal dorsal es parasimpático. Integra las columnas que son eferentes viscerales generales o visceral eferente general. Por lo tanto, todos los núcleos hipotalámicos del tuber cinerum, los cuerpos mamilares, que son núcleos que son más elevados, se van a integrar con la columna nuclear parasimpática por completo. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos? ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos del tronco del encéfalo? Para saber qué es lo que integra. Núcleo accesorio del óculo motor, núcleo salivatorio superior, núcleo lácrimo-muco-nasal, núcleo salivatorio inferior, núcleo dorsal del vago. 5, ¿cierto? Por tanto, los 5 núcleos están integrados a través del fascículo longitudinal dorsal. Y adicional a eso, se le suman el núcleo motor del trigémino, el nervio facial o el núcleo facial y el núcleo del tracto solitario. ¿Por qué? Porque en realidad el fascículo longitudinal dorsal integra los estímulos y las reacciones y los reflejos asociados a la estimulación de olfato y gusto. Y es parasimpático. La salivación, la lagrimación y lo que se pueda producir con ello. Por ejemplo, el reflejo de la cara que una persona coloca cuando prueba una cosa exquisita. Usted no puede decir que prueba una cosa, pero que le encantó, que esté así con una cara de póker. No, te hace una mueca, al menos. ¿Sabe cuándo me acuerdo del fascículo longitudinal dorsal? Mi hermano es un extraordinario chef, bueno, pero sobre todo haciendo asado, carne en general. Es tan fanático de la carne que hace asado solo. De repente me llama y dice, aquí estoy en un asado. Ah, no te preocupes. ¿Con quién? ¿Solo? No, solo. No, solo, es que ni siquiera mi señora se fue a acostar, no quiso, así que yo estoy solo. Una cerveza y haciendo una carne, llevo 4 horas. Solo. Fanático. Entonces cuando voy a Santiago, estoy con él, y me prepara una carne, 4 o 5 horas, qué sé yo. Pero un día nos sentamos a conversar y probé su carne rica, etc. Pero él la probó e hizo una cara, pero así como de dolor, una expresión de dolor, y lloró. Y yo dije, ¿qué le pasó? Y dije, ¿qué te pasó? Es que sabes que me dieron ganas de llorar de lo rico que está. ¿Y saben qué yo me acordé? Fascículo longitudinal dorsal. Sí, claro. Eso, claro, uno brillando con la carne y otro anatomía. El fascículo longitudinal dorsal. Llegó a llorar. Estimuló su núcleo lácrimo-muco-nasal parasimpático, estimuló su núcleo salivatorio a nivel de la parótida, hizo una cara con el nervio facial, estimuló el nervio hipogloso, etc. Esa es la integración del fascículo longitudinal dorsal. Y me decía, es que no sé por qué estoy llorando, decía, pero eso es. Fascículo tegmental central. Este es maravilloso, pero no existe. Es decir, es maravilloso porque integra las vías extrapiramidales. ¿Cuáles son las vías extrapiramidales? Todos los núcleos extrapiramidales. ¿Cuáles son? Comenzando con el más raro, sustancia gris periaqueductal. Después la sustancia negra, el núcleo rojo, el putamen, el globo pálido medial y lateral, el núcleo subtalámico, todo el contingente de núcleos que son extrapiramidales, incluso el complejo olivar inferior. O sea, todas las conexiones que se puedan dar entre uno y otro núcleo extrapiramidal, usted lo va a ver porque probablemente está en eso en clases con el profesor Vara. Si no fue ayer, la próxima clase va a ser de eso. Y control extrapiramidal es nada más que fascículo tegmental central. Y usted dice, ya, ¿y dónde lo encuentro? Si lo corto, en ninguna parte. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque va difuso. Va difuso. Tendría que analizarlo con tinciones. Y vería algunas tinciones,
pero en realidad no tiene un lugar estratégico para decir, mire, aquí va el fascículo tegmental. Bien. Fascículo longitudinal. ¿Dónde están los fascículos longitudinales? Aquí, mire. Fascículo longitudinal posterior. Ahí está. Fascículo longitudinal posterior. Fascículo longitudinal anterior. Medial. Fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial después se repite en la médula espinal, ¿se acuerdan? Va alrededor de estar seguidos. Dijimos entonces 3 vías de asociación. ¿Cuáles son los fascículos ascendentes? Ahora sí. Decusación sensitiva medial o lemnisco medial. Usted sabe de dónde viene. Los fascículos ascendentes también son lemnisco espinal. ¿De quién? Del trigémino. ¿Qué trae? ¿Qué información trae? Lemnisco trigeminal. Perdón. Este no. Este. Lemnisco trigeminal. ¿Qué trae? ¿Qué información? Termoalgesia. Recuerde el supernúcleo del trigémino. ¿Qué trae? Todo. Todas las sensaciones, pero de la cabeza. Propiocepción inconsciente, propiocepción consciente, tacto discriminativo, tacto protopático, etcétera, etcétera. Presión, termoalgesia, todo. ¿Pero de qué? De la cabeza. Lemnisco trigeminal. Lemnisco espinal, termoalgesia corporal. Es decir, 2 vías en una. 2 vías. Espinotalámica lateral y espinotalámica anterior. 2 vías. Menisco lateral, ¿qué es lo que trae? Información auditiva. Es la vía auditiva. Es la vía auditiva. Fascículos descendentes. Tenemos la decusación piramidal o motora, usted la conoce, o vía córtico-espinal, y esa se va a dividir en una vía córtico-espinal anterior o lateral. Se decusa para formar la vía córtico-espinal lateral, pero se mantiene como vía córtico-espinal anterior. Fibras o vías extrapiramidales van a pasar, por supuesto, por el tronco. ¿A través de qué? Tracto tegmental central. Y el tracto vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial, que controlan músculos extensores y flexores del tronco. ¿Que de dónde provienen? Ya de los núcleos vestibulares. Son ajustes de la vía vestibular. También los conversamos delante, incluso hablamos sobre su paso por el trígono del vago y cómo se podían inducir el reflejo del vómito cuando una persona lo hacen girar mucho. Pero esas son las vías que van a encontrarse a nivel de descendente. Por lo tanto, ya un esquema como este no le puede quedar grande. Sabe entonces que las vías que están en azul son sensitivas, sabe que las que están en rojo son motoras y las que están en verde son formación reticular o cerebro. ¿Qué tenemos aquí? Un corte a nivel del puente. Mire, puente. ¿Qué es lo que se puede ver ahí? Cuarto ventrículo. Si es el puente, estamos hablando del triángulo superior del cuarto ventrículo, del piso del cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí está esta imagen para ver los lemniscos. ¿Qué es lo que interesa aquí? Hay 2 núcleos, miren. ¿Los ve ahí? Bien redondito, hermoso. Ahí y ahí. Núcleos motor y sensitivo del trigémino. Núcleos principales. En este caso, núcleo motor y núcleo sensitivo principal del trigémino, dijimos que está a nivel del puente. Lemnisco medial. Lemnisco espinal. Trigeminal lateral. 4. Formación reticular. Ya, nos quedó un poquito.